Queridos amigos, queridas amigas, hoy vamos a ver qué es un condensador. Vamos a estudiar el condensador. El condensador es un componente electrónico fundamental, electrónico y eléctrico. En electrónica se utiliza para estabilizar la tensión en todos los integrados, se utiliza para guardar información. ¿Qué es un condensador? Un condensador es un componente que permite acumular el voltaje, es decir, se representa así. La representación, ¿a qué hace referencia? Esto es un cable, ¿no? Por aquí viene la intensidad y este es el condensador. La representación es bastante acorde a lo que es en la realidad, porque un condensador son básicamente dos placas metálicas separadas por un aislante, es decir, separadas, o sea, no hay conducción. Es decir, un electrón nunca salta de una placa a la otra, ¿vale? Entonces, un condensador es parecido a un circuito abierto, es decir, nunca circula la corriente de un lado al otro. ¿Qué es lo que pasa? Que de una placa a la otra se induce el potencial. ¿Qué quiere decir? Cuando viene por aquí un electrón, si el condensador está descargado, ¿no? Y aplicamos en él una diferencia de potencial, lo conectamos en un circuito básico, todo circuito tiene que tener una resistencia. Cuando conectamos un condensador descargado en un circuito, cuando venga el primer electrón por aquí, ¿qué es lo que hace? Hace que un electrón salga, o sea, que esté descargado quiere decir que la carga es neutra, es decir, que hay igual de carga negativa que positiva. Entonces, el condensador no conduce, pero ¿qué es lo que pasa? Que al estar las dos placas muy próximas, hay un efecto que es que cuando llega aquí un electrón, repele un electrón de la otra placa, es decir, sale disparado un electrón, con lo cual esta placa se queda con una carga cargada positivamente, con la misma carga positiva que negativa la otra placa. Es decir, cada electrón que llega a este lado hace que salte un electrón del otro hasta que ya decimos que el condensador está cargado cuando no admite más electrones, ¿no? Es decir, sí, ya ahí sí que se comporta como un circuito abierto totalmente. Pero es un poco distinto que un circuito abierto por eso, porque se carga y se descarga, ¿vale? Es decir, solamente se comporta como un circuito abierto cuando está totalmente cargado. Mientras está cargándose, sí que es un componente electrónico que tiene un comportamiento complejo y sobre todo se ve en los circuitos de alterna. Vamos a ir explicando un poquito cómo funciona. Aquí hemos explicado un poco la filosofía, ¿vale? Que sepáis que nunca saltan electrones de una placa a otra, sino que cada electrón que llega repele a un electrón de la otra capa hasta quedar el condensador cargado con un voltaje. La relación, o sea, a la carga le llamamos Q y al voltaje V. Entonces, la capacidad, que es lo que caracteriza un condensador, es la carga partido del voltaje. Cuando el condensador está cargado, la capacidad de un condensador es su carga entre su voltaje, entre el voltaje que hay en sus placas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco las ecuaciones fundamentales del condensador y vamos a empezar por, bueno, esta es la de la capacidad. La capacidad se mide, la carga se mide en coulombios, el voltaje se mide en voltios y la capacidad se mide en faradios. ¿Vale? Es decir, un faradio es igual a un coulombio partido por un voltio, ¿vale? Los condensadores normalmente suelen ser con capacidades del orden de milifaradios, microfaradios, nanofaradios y hasta picofaradios. O sea, vamos a ver, voy a poner un faradio es igual a 10 a la 3 milifaradios, es igual a 10 a la 6
microfaradios es igual a 10 a la 9 nanofaradios y es igual a 10 a la 12 picofaradios. Vale, estas son las unidades en las que normalmente se suele expresar la capacidad, porque nunca, o sea, un faradio sería una capacidad altísima, ¿no? Sería un condensador, que también los hay, pero serían condensadores de potencia, ¿no? Que no se usan tanto en electrónica como ya en electricidad, en electrotecnia. Bien, vamos a ver, vamos a ir profundizando un poquito en el conocimiento del condensador. La carga tiene esta expresión, es decir, es cuando, como hemos dicho, van llegando electrones a un lado del condensador, ¿no? Entonces, la carga es la integral de la corriente, de la intensidad respecto del tiempo, es decir, es la suma de todos los diferenciales de carga, o sea, de todos los electrones que van llegando a lo largo del tiempo. De ahí, si despejamos el voltaje, porque lo que nos interesa es tener la expresión del voltaje en un condensador, ¿no? Entonces, si decimos que el voltaje, ya vamos a obtener una expresión del voltaje en función del tiempo, ¿no? Igual que la carga es función del tiempo, cuando se está cargando el condensador, el voltaje va a ser función del tiempo, simplemente despejando de aquí, ¿no? Vale. La capacidad, que es, ya hemos dicho, es una característica del condensador, o sea, es lo que caracteriza el condensador. La forma de decir de cuánto es el condensador, pues es un condensador de tantos faradios, que es esto, es la capacidad. Si sustituimos esa fórmula, nos va a quedar que el voltaje es 1 partido por la capacidad por la integral de la intensidad respecto del tiempo. Esta es la fórmula en el dominio del tiempo. Vamos a pasarla, luego después, sabéis que se trabaja mucho con fasores, o también en el dominio de Laplace, ¿no? Que al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, si aquí ponemos V de omega de J omega, vamos a poner la V ya directamente como fasor, ¿no? ¿Cómo se representa la integral? Pues, a ver, la integral sería, respecto del fasor intensidad, lo tenemos que dividir entre J omega. Es decir, 1 partido por J omega. Vale, eso es, sí, bueno, habría que ver un poquillo de Fourier y eso, pero la forma de transformar una integral, pasarlo a fasores, es como dividir entre J omega. Entonces, de aquí obtenemos que el fasor voltaje es igual al fasor intensidad partido por C J omega, ¿no? Vale, que también se puede poner como menos J, porque si multiplicamos arriba y abajo por J, nos queda abajo un J por J menos 1, arriba menos J por C omega, y omega es la frecuencia. Entonces, esta fórmula, como sabemos que la ley de Ohm es así, ¿no? Es la impedancia por el fasor voltaje es igual a la impedancia, bueno, la impedancia, que también sería un complejo, sí. Voy a dejar de poner vectores todo el rato, ¿no? Ya sabemos que son vectores. Entonces, siguiendo esta fórmula, sabemos que la impedancia de un condensador es esto. Es decir, menos J partido por omega C. Entonces, vamos a ponerlo aquí, que también es importante eso, conocer. La impedancia de un condensador es menos J partido de omega C. Vamos a representar estos fasores, el fasor voltaje y el fasor... Ya hemos visto un poquito cómo se comportaría en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, o trabajando con fasores,
sería esta, o sea, tendríamos que el voltaje en el condensador, bueno, lo mismo que he puesto aquí, es igual a Z por I, y como la Z del condensador es igual a menos J partido omega C, pues me queda menos J por I partido de omega C. Esto lo voy a poner más pequeño, pero se me mezcla con la fórmula de arriba. ZC es igual a menos J partido omega C. ¿Vale? ¿Cómo se representa esto? Así. Si representamos, vamos a poner por ejemplo aquí la corriente, ¿no? La intensidad, el fasor intensidad. Siempre que multiplicamos por menos J, estamos retrasando el fasor. O sea, si por ejemplo aquí tengo un número imaginario, al multiplicarlo por menos J me va a quedar un número real. Es decir, que el voltaje siempre va a estar retrasado pi medios respecto de la frecuencia, respecto de la corriente, ¿vale? Una regla, porque en la bobina pasa totalmente al contrario, es el voltaje que está adelantado respecto de la corriente. Entonces, una forma de acordarse de esto, hay varias formas de razonar, porque, en fin, hay que tener formas de razonar los conceptos para no olvidarse, ¿no? en el examen. Entonces, una forma de aprendérselo es, bueno, mucha gente se sabe esto, y a partir de esto es que es importante saber si está adelantado el voltaje o retrasado el voltaje. Entonces, muchas veces se confunde la bobina con el condensador al representar esto, ¿no? Esto es intensidad del condensador, o sea, intensidad del condensador y voltaje del condensador. Entonces, una forma es saberse la impedancia. Si te sabes esta fórmula, ya sabes que al multiplicar por menos J estás retrasando el fasor, o sea, lo puedes más o menos razonar y acordarte de que la intensidad está adelantada respecto al voltaje. Otra forma que tampoco está mal es con una pequeña regla mnemotécnica, y es que piensas, razonas un poquito cómo es la conexión de un interruptor. Es decir, lo que he dicho antes, inicialmente está descargado el condensador, dices, el primer electrón, o sea, al cerrar, al conectar el circuito, va a empezar a haber corriente, o sea, el primer electrón hace que salga otro. Es decir, que inicialmente hay corriente y el voltaje es cero. Y cuando la corriente, o sea, según va aumentando la corriente, o sea, bueno, la corriente lo que hace es ir disminuyendo. Al principio la corriente es máxima y el voltaje es cero. Conforme va creciendo el voltaje, es decir, se va cargando el condensador, va disminuyendo la corriente. Entonces también es una forma de saber, de acordarse, una regla mnemotécnica para acordarse de que la corriente está adelantada respecto al voltaje. Es decir, pensar que al conectar el circuito, la corriente instantánea es máxima y el voltaje es cero. Y que después, cuando se carga, pues ya se queda el voltaje máximo y la corriente es cero. Pero es la corriente la que está adelantada respecto al voltaje. Y otra forma de acordarse de esto es con la integral que hemos puesto antes, porque si tenemos que, como habíamos dicho, que el voltaje es igual a 1 partido la capacidad de la integral respecto del tiempo, pues si la integral, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, si la intensidad es igual al seno de omega t, entonces el voltaje va a ser, vamos a hacer la integral del seno que da el menos coseno. Bueno, voy a ponerlo mejor con coseno, sale más simple. Si la intensidad es el coseno de omega t, el voltaje va a ser la integral del coseno, es decir, el seno, dividido entre omega, se va a salir, y la integral de coseno, que es seno, de omega t. Y ahora solamente ya sabemos, por ejemplo, que si la intensidad es un coseno, el voltaje es un seno. Y ya solamente hay que acordarse de cómo es de que el coseno empieza en 1, si este es el coseno,
empieza en 0, es decir, a ver, va adelante, así sería, a ver, empieza en 0, luego después así. Es decir, va a ir adelantado el voltaje respecto de la intensidad. En fin, son formas de razonar, más que para razonar, para acordarse de las fórmulas, que es lo que hace falta para resolver los circuitos de condensadores. Y también, por diferenciarlo de la bobina, yo recomiendo aprenderse bien el condensador y luego después la bobina es lo mismo, pero al revés, o sea, está adelantado el voltaje respecto de la corriente, ¿no? Y bueno, del condensador también es necesario saber para los ejercicios de circuitos basados en transitorios que en un condensador nunca varía bruscamente el voltaje en sus bornas. Es decir, si tengo un circuito abierto y lo cierro, el condensador nunca puede tener un pico de corriente, puede haber un cambio instantáneo de corriente, pero no un cambio instantáneo de voltaje. Y eso se utiliza para los circuitos con transitorios porque se calcula el voltaje en bornas del condensador para un estado del circuito y luego después, al cerrar los interruptores, se utiliza ese voltaje porque sabes que después de cerrar el interruptor, el voltaje en el condensador no puede cambiar, tiene que seguir siendo el mismo que en el instante anterior. Y eso se utiliza para los análisis de transitorios. Bueno, y esto era lo que queríamos, simplemente hablar un rato del condensador. Muchas gracias por vuestro interés.